lectura bíblica. Tampoco nos vemos y ponemos el micrófono. Bueno, que Dios los bendiga. Y pensaba lo que decía Raquel, y cuánta verdad hay, ¿verdad? En lo que ella decía, podemos alabar en nuestro hogar, podemos buscar la presencia, pero qué lindo cuando estamos juntos, porque aún la adoración, a mí cada vez que está esa adoración así como suave, como apacible, me hace acordar al profeta cuando lo buscaba al Señor como en cosas como muy fuertes, esplendorosas, pero lo encontró en un silbo delicado y apacible. Porque a veces, y como decía también Mario en la lectura, ¿no? A veces andamos tan apurados, tan a mil, ¿no? Y la vida nos pide ese ritmo, la vida actual, ¿no? Nos pide ese ritmo, como que siempre, y el Señor a veces en su presencia ya nos regala algo que es esa quietud. ¿Sí? Esa quietud. Es más, yo siempre me acuerdo ese pasaje cuando me empiezo a alborotar de que quiero resolver algo y el Señor enseguida me dice, está quieto. Enseguida me dice, quédate quieta, porque si no, es la obra del Señor. Es lo que yo puedo resolver. ¿Sí? Y cuando estamos sobrecansados, sobrepasados, es porque quisimos hacerlo con nuestra fuerza y no con la de Él. Amén. Que Dios nos bendiga grandemente, como decía Julie, nuestros pastores, nuestro pastor Walter, nuestra pastora Iris, están en Gesell. A la misma hora empezaban el culto allí, así que Dios los esté bendiciendo grandemente. Te saludamos, Raúl, que Dios te bendiga, te abrazamos grandemente, qué lindo tenerte hoy aquí. Amén. Que Dios te bendiga, siempre estás en nuestras oraciones, en nuestros corazones. Y pensaba en estos días lo que el Señor viene hablando, ¿verdad? Y Diego el otro día, ¿cuántos estuvieron toda la semana pensando y masticando la palabra? ¿No ven? Qué hermoso es cuando el Señor nos habla y cuando podemos también valorar los ministerios y la palabra que Dios nos da a través de esos ministerios. Yo le contaba a Diego en un mensaje la semana pasada. Claro, Pedro no sabía que teníamos un canal de YouTube, la iglesia. Y de repente buscando cosas lo encontró. Así que voy, lo miro y estaba mirando una predicación de Diego. Y yo lo mando enseguida y le digo, mira Diego, porque ellos pueden elegir ver un montón de cosas. De hecho tienen como un tema, como yo les digo, esto de todo es tan rápido, tan ágil, que ellos se cansan enseguida cambian, ¿no? Y él se quedó escuchando la prédica. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos reflexionar lo que Dios nos habla. ¿Y cuántos estuvieron en la semana haciendo la oración, Señor, quiero ser un odre nuevo? Amén. Una vasija que me llene, pero nueva. Amén. Pero llenarnos también de lo nuevo. Llenarnos de su presencia. Y María también nos regalaba hoy en ese mismo sentido cuando ella decía, nos convertimos en fuentes. Y una fuente también tiene ese sentido de contener, pero para dar. ¿Sí? La fuente por sí sola no tiene ninguna razón de ser, sino para brindarse, para brindar agua a otros, ¿verdad? Y la palabra que Dios ponía en mi corazón en este tiempo, ya hace rato que venía dando vuelta, siempre y se me venía en mi corazón esta palabra, decir, tenemos tesoro en vaso de barro. Y entonces yo pensaba, y aparte meditaba en lo que Dios nos habla, ¿sí? Lo que Dios nos habla constantemente, y yo decía, Señor, como comunidad ya estamos preparados para hacer un libro. Con todas las predicaciones, las reflexiones que lanzan nuestros hermanos, que nos comparten, ya estamos preparados para dar un libro. Y yo me propondría darles el título que es La lógica del reino, o la lógica de Dios. Y hoy María decía otra cosa en relación a esa lógica. Decía, lo más natural es que si andamos mucho, ¿qué pase? Nos cansemos. Pero el pasaje bíblico que proponía, ¿qué decía? Todo lo contrario. Adquirimos más fuerza. Somos renovados. Amén. Y este pasaje de poder en poder. Tremendo. De poder en poder. Ahora, por supuesto que como decía María, vamos a atravesar el valle de lágrimas, pero no somos llamados a vivir
vivir allí. El problema es que cuando empezamos a sentir el cansancio y no empezamos a sentir la renovación de esa fuerza, es porque tal vez nos estamos instalando en el valle. ¿Sí? En vez de atravesarlo. O sea, el poder se va a renovar cuando atravesemos el valle. Ahí es poder en poder, ante el avance. Entonces, pensaba en esta lógica del reino y pensaba en tesoro en vaso de barro. Y ahí tenemos otro más para agregar, otro capítulo más a nuestro libro como comunidad. Un tesoro en vaso de barro. Entonces, a mí me gustaría que construyamos esta prédica juntos. Entonces yo quiero preguntarle, ¿qué es un tesoro? Algo que guardamos en secreto. Algo que guardamos en secreto. Algo costoso. Algo costoso. Algo valioso. Mucho valor. Parece que por eso lo guardamos seguramente, ¿verdad? ¿Qué más? En la actualidad, ¿qué puede ser un tesoro? Dinero. Dinero, el oro, las riquezas, ¿sí? Antiguamente la forma de acumulación del mundo mercantil era el oro. La cantidad de oro que tenía una nación, un país, una colonia, marcaba la riqueza que tenía, ¿verdad? El poderío. En la actualidad podríamos decir que hoy el tesoro es financiero. Ya casi la plata ni siquiera es física. ¿Sí? ¿Sí? O también la amistad de alguien. ¿Perdón? También la amistad de un amigo. También, bien, ahora vamos a ir por ahí. Bien, ahora vamos a ir por ahí. En la actualidad, nosotros pensamos que el tesoro tiene que ver con todas esas cosas, con la riqueza, con lo guardado, con lo que también nos comparten. Lo material generalmente lo atribuimos, ¿verdad? Hay una connotación en lo económico, ¿sí? Y nosotros también venimos por ahí de ser bombardeados por una teología del éxito. También, ¿no? Que pareciera que el éxito es solo material, ¿verdad? Contrario al pensamiento bíblico que habla de una abundancia y de una riqueza que no está condicionada con lo material. ¿Amén? Entonces, este tesoro, a mí ya, fíjense lo que ustedes están diciendo. Ahora, dijimos algo que es el tesoro, ¿sí? Riquezas, algo guardado, algo que tiene valor. ¿Dónde lo guardamos? Un cofre. ¿Eh? Un cofre. Y siempre nos imaginamos, y más cuando somos chicos, ¿verdad? Esa idea del cofre ahí. Claro, todo ese tipo de riqueza. Un cofre. ¿Y qué más? A ver. Caja fuerte. Una caja fuerte. Algo inigualable. Algo inigualable también es el tesoro, ¿verdad? Y dijeron ahí, ¿qué más? A ver, ¿dónde más? ¿Dónde guardan la riqueza de las naciones? Una bóveda. Bóveda, banco. ¿Vieron que hoy hay muchas películas de bancos con unas bóvedas tremendas que son aparentemente inviolables, ¿no? Para poder atravesarlas. Bien. Y acá en el reino de los cielos nos está diciendo dónde se guarda el tesoro del reino. El corazón. Corazón, muy bien. Parece que hay una relación, y ya está dicho en palabras de Jesús en otros pasajes, parece que hay una relación entre el tesoro y el corazón, ¿verdad? Bien. Pero yo quiero invitarles a leer Corintios, Segunda de Corintios, a partir de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Alguien tiene la versión Dios habla hoy ahí? ¿Nadie? Ustedes tienen Reina Valera, ¿verdad? Bien. Si hay alguna Dios habla hoy, vamos. Hoy estoy más en modo maestra. Pero yo creo en una educación que se construye. Que no es que uno habla y el resto no sabe nada, sino es una relación de construcción de una verdad, de una enseñanza. ¿Sí? En ese sentido hablo. Segunda de Corintios 4, versículo 7. Bien. Y yo tengo acá la versión, les digo el nombre, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y les voy a contar por qué la tuve que elegir. Porque tiene la letra grande. Porque ya acá ya se está viendo poco aún con anteojos. Así que, pero es muy linda también la traducción. Además de eso, tiene. Pero por eso les digo, si tenemos la Dios habla hoy, tenemos una Reina Valera. Así vamos deconstruyendo y construyendo juntos la enseñanza
vaso de barro, para que el poder, que es más allá de lo normal, sea de Dios y no el que procede de nosotros. Diego, ¿qué dice la Reina Valera? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Vieron? Ahí ya nos está aclarando, ¿sí? Esta versión dice, para este poder que va más allá de lo normal. Raki, ¿qué dice la? Dios habla hoy y dice, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Bien, acá ya tenemos algo. Ya sabemos quiénes son los vasos de barro. ¿Quiénes somos? Nosotros. O sea, el tesoro, ¿dónde está guardado? En nosotros, en nuestro corazón y en nuestra vida toda. ¿Sí? Porque a veces solo lo ponemos en el corazón y hay un problema con este tesoro, que también tiene esa lógica del reino, que no es un tesoro solo para nosotros. Claro, porque ¿qué pasa? Nosotros sí guardamos, en este sentido, la esencia de la palabra, las verdades bíblicas, las promesas, ¿sí? Pero en otro sentido es un tesoro que nosotros compartimos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? En este sentido, es un tesoro, es muy valioso y está guardado en un vaso de barro o en olla de barro, decía esa versión, que somos nosotros. Ahora, ¿cuán importantes somos para Dios, piensan ustedes? Muy bien. Entonces, no hay un desmérito ni del mensaje bíblico de decir que este tesoro de tanto valor esté guardado en vasos de barro. ¿Se entiende? Porque nosotros dijimos que lo guardaríamos en bóvedas, en bancos, en cofres. Antiguamente se escondía, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es real que había mapas, o sea, parte de esas historias son reales. Era una manera de esconderlo, se sabía. Tantos pasos desde el mar hacia playa adentro, o sea, tiene una connotación de verdad eso. Sin embargo, este tesoro está depositado en nosotros. Ahora, que seamos de barro no nos hace menos valioso contener ese tesoro. ¿Se entiende? Amén. Hay una valía en nosotros como vasos de barro. Ahora, ¿qué es más importante? ¿El tesoro o lo que lo guarda? Lo que lo guarda. A ver, El tesoro. el tesoro. Y ahora hay una trampa en lo que le estoy preguntando porque ahora lo va a responder la palabra, ¿sí? Porque ya lo respondió, dice, porque ¿para qué? Para que la excelencia sea de quién? Dios. De Dios. ¿Por qué? No de nosotros. Y cuando yo leía esto me acordaba de este coro que cantamos a veces, dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Amén. Pero no es que no nos está dando el valor que tenemos. El Señor ya dio el valor por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer y decir que cambie la historia de que Jesús murió por vos y murió por mí. De que pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, esta forma de expresarlo, yo siempre digo que yo creo que cada uno de nosotros se imagina, o por lo menos a mí me pasa desde chica, llegar al reino de los cielos y hay un par de personas que quiero conocer. ¿Sí? No es solamente, por supuesto, que se nos van yendo seres queridos y queremos volver a estar con ellos. Pero la verdad es que pensar esto de hablar con Pablo, de conocer a Pedro también. O sea, Pablo tiene una trilogía tremenda. Imagínenselo escribiendo esto. O, ¿cómo se dice recitando? No tiene otro nombre. Cuando quiero que otro lo escriba. Redactando, ¿sí? Cuando quiero que otro lo redacte, yo le voy diciendo. Que fue muchas de los contenidos de las cartas de Pablo que así sucedió. ¿Sí? Imagínense, y el otro escuchando lo que Pablo le estaba diciendo. Somos un tesoro
ser encontrado. Un tesoro es para que alguien lo encuentre. Entonces, ¿y qué hizo el Señor? Depositó ese tesoro en nuestros corazones. En aquellos que le dijimos sí, depositó. Y acá volvemos a la prédica del otro día. Tenemos que ser llenos del vino nuevo, de lo nuevo, para que ese tesoro, ¿sí?, vaya en aumento. Un tesoro es tesoro porque tiene una riqueza, porque tiene un valor. Mientras más me lleno de él, ese tesoro tiene una plusvalía. Cuando pensaba en la palabra, me confrontaba a mí misma porque muchas veces no me gusta hablar en términos del capitalismo, ¿sí? Pero trataba de pensar de qué manera podía transmitirlo, ¿sí? Y seguimos avanzando en la palabra. Vuelvo a repetir el texto que leímos. Sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el poder, que es más allá de lo normal, sea de Dios y no el que procede de nosotros. O sea, hay un poder que procede de nosotros, pero el que es más allá de lo normal, el que es de excelencia, es de Dios. Dice, el 8 nos va a empezar a hablar, y me llevaba esto a lo que Magdalena compartía, ¿sí? A lo que ella compartía. Y eso es precioso cuando la palabra de Dios siempre Dios confirmada. Amén. Cuando la comunidad está en una línea espiritual, a veces lo hablamos con Raquel, ¿no? Que yo digo, cantaste el coro que tenía en mi corazón, y yo no se lo dije, lo cantó. Si lo eligió Omar también, ¿sí? Porque tiene que ver con estar en la línea del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice el versículo 8, se nos oprime de toda manera, mas no nos aprieta de tal modo que no podamos movernos. Nos hallamos perplejos, pero no absolutamente sin salida. Se nos persigue, pero no se nos deja sin ayuda. Se nos derriba, pero no se nos destruye. Amén. O sea, el apóstol estaba planteando un tiempo que se venía a la iglesia muy difícil. A estos personajes de la vida, estas personas, a estos celos de la fe, les tocó vivir un tiempo donde la iglesia era perseguida. Nosotros hoy tenemos la libertad de predicar a Cristo si queremos, salimos ahí afuera y empezamos a hablar acerca de Él. Amén. Porque tenemos un tesoro en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué dice esa versión? A ver, Diego. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bien, qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Estamos haciendo un ejercicio que yo suelo hacer cuando preparo la prédica, que empiezo a agarrar todas las versiones de la Biblia que tengo y empiezo a armar, empiezo a buscar, ¿sí? Dios habla hoy, dice. Así, aunque lleno de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Estamos llenos de problemas. Fíjense si la palabra no es de actual y no es de hoy. Llenos, sí. Tenía otra versión que... A ver, compartila. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. ¿Escucharon? No caemos en la desesperación. Amén. Como hijos de Dios no caemos en la desesperación. Pero que los problemas, que las luchas, que las cosas cotidianas nos van arrinconando, eso es real. No negamos la realidad en la que vivimos. ¿Sí? Muchas veces tenemos por ahí, a veces hasta latiguillos, conceptos que nos hacemos a nosotros mismos como cristianos. ¿Cómo estás? Bendecido, en victoria. Y indagamos un poquito más y decimos, no, ¿por qué me pasa esto? Sí. Porque tenemos que también en ese sentido ser un tesoro genuino también. Ser un vaso genuino. Por supuesto que soy bendecido, porque aunque esté en el piso, no voy
destruido. Dice su palabra. Puedo caer, pero no voy a permanecer y Dios no va a permitir que se me destruya. Amén. Porque es parte de nuestra humanidad esos problemas, esas situaciones. Y entonces ahí es donde muestra el sentido de vaso de barro. Somos vaso de barro en el sentido de nuestra vulnerabilidad. Amén. Pero esta vulnerabilidad eligió el Señor para guardar la palabra más importante del mundo, que es salvación para otros. Amén. Entonces, esta palabra nos va regalando cosas y es la importancia que cada uno de nosotros tiene. Muchas veces tenemos el problema de que perdemos el valor que tenemos como hijos de Dios. Muchas veces olvidamos quiénes somos. Si hay algo que ha marcado mi vida ministerialmente, es que mis palabras generalmente tienden a necesitar recordarle al otro lo importante y lo valioso que es en esta vida. Y eso es importante porque muchas veces, si nosotros caemos en el trajín de este mundo, terminamos siendo pesimistas. No hablo de evadir la realidad, terminamos cayendo en el pesimismo, en el negativismo. ¿Sí? Y nosotros somos hombres y mujeres poderosos en fe. Amén. Hay un valor por ser un vaso de barro que contiene el tesoro que el mundo necesita. Entonces, hoy hablaban de este concepto de estar escondido o guardado. Qué bueno es que cuando otro nos encuentra, siente que encontró algo valioso. Qué importante es que cuando otro habla con nosotros, siente que es bendecido. Siente que es reconfortado. Aunque no digamos nada, como decía su palabra también, aunque nuestro gesto sea un abrazo. Aún muchas veces hay personas, ¿sí? Decirlo fuerte, ¿no? En el silencio también. En el silencio también. Muchas veces hay personas que han venido a esta comunidad y hay una cosa que les queda grabado, y es que son mirados. Yo a veces no puedo entender cómo una persona tuvo que llegar aquí para ser mirado, para decir, te miro a los ojos, te reconozco como persona. Miren qué importancia, porque muchas veces hay personas que se vuelven invisibles para otros, y nosotros como hijos de Dios, como nosotros reconocemos que soy vaso de barro, que contengo un tesoro precioso, miro al otro de la misma manera. Mi hermano contiene un tesoro maravilloso. Miren lo que nos decía nuestro joven, nuestro adolescente. La amistad es un tesoro. O sea, de esa manera se mira a su amigo, a su amiga, como un tesoro. Entonces, cuando la palabra nos empieza a hablar, nos empieza a interpelar de esa manera, nosotros también empezamos a cambiar nuestra cosmovisión o nuestra manera de ver las cosas. ¿Sí? Tenemos algo valioso dentro de nosotros, que no es por nosotros, es por Él, pero con tanto amor Él le ha placido elegirnos. De todas las personas, hoy aquí hay una congregación que fue elegida por el Señor. Amén. ¿Cuántos se sienten realmente elegidos? Amén. Realmente, digan, fue al Señor me eligió. Amén. Me eligió a mí. Hay un valor tan grande. A mí me pasa ahora, por ahí llevó a Pedro a hacer un deporte. Y al principio había todo un dilema, porque claro, la profesora le había dado a ellos el poder de elegir el grupo. Y ahí todo un tema. Claro, porque el que elige empieza a elegir al más grandote, más que básquet, ¿vieron ahí? Entonces empiezan a elegir al más grandote, al que parece que ya tiene la técnica. Y pobrecitos los que están ahí comenzando, ahí peleándola, son los últimos. ¿Sí? Menos mal que del reino los últimos
que es el reino de Dios y su justicia. Amén. El reino de Dios y su justicia. Entonces, hay un tiempo donde nosotros tenemos que empezar a sacudirnos las ideas viejas. A sacudirnos lo viejo. En realidad tenemos que ser lo nuevo completamente. No tendríamos que estar como por parte. Es como si el odre o la vasija esa que hablaba el otro día, como que solo se reparara una parte y hubiera algo nuevo. No, todo nuevo. Todo nuevo. Para el vino nuevo. Para lo nuevo del reino. Para lo nuevo de Dios. Y atesorar lo más importante, porque a veces perdemos de vista, y esta era, como yo siempre les digo, del individualismo, nos hace perder de vista que lo que tenemos es para otros, no es para mí. Por eso muchas veces nos pasa en el liderazgo, en el pastorado, que cuando vemos potencial en otro y el otro no lo vio todavía, ahí estamos acompañando. ¿Por qué? Porque lo que esa persona tiene no es para ella, no es para ella, es para otros. O sea que también hay una responsabilidad. El tiempo que pierdo en darme cuenta todo lo que tengo para dar, se lo estoy de alguna manera quitando a otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, es tiempo de darnos cuenta que somos. Es tiempo de darnos cuenta del valor que tenemos. Y saber que podemos, como dice su palabra, estar pasando todas estas situaciones, oprimidos, angustiados, atribulados, pero nunca destruidos. Nunca sin ayuda, porque la presencia de Dios nos acompaña y nos marca para este tiempo. Amén. Compartía esto y lo pensaba en la semana. Y decía, gracias, Señor. Y que también sea una marca que usted pueda identificar. Que donde camine, que donde esté, otro sienta que cuando lo encontró algo valioso. Porque ahí nos vamos a dar cuenta que encontraron al Señor. Amén. Ahí se van a dar cuenta que están viendo algo del reino en nosotros. ¿Vieron esa típica expresión? Me di cuenta que era cristiano. Se te notaba. Porque se nos tiene que notar, hermanos. No se me nota porque ando con la Biblia abajo del brazo, No se me nota porque hay una vestimenta cristiana. Se me nota porque mi vida, porque mi boca, porque todo mi ser habla de Cristo. De los valores del reino. Amén. De los valores del reino. Que en este tiempo podamos no quedarnos en la situación de nuestra vulnerabilidad. No quedarnos en la importancia solo de que somos vasos frágiles, vasos vulnerables, sino que su promesa es que nunca estamos solos. El problema es que empiezo a perder de vista lo que poseo en mi interior. Empiezo a olvidarme lo que debe guardar mi corazón. O tal vez no estoy guardando el mensaje del reino. O tal vez estoy guardando otras cosas. Tenemos una tendencia humana. Nos encanta aferrarnos a los fracasos. Nos encanta aferrarnos a lo que no salió bien. Nos encanta aferrarnos a lo que nos hirieron. Y entonces empezamos a acumular eso. Empezamos a guardar eso. Y nuestra vida se empieza a llenar de eso. Y es ahí donde el vaso se rompe. Amén. En él sí soy un vaso vulnerable. Sí soy un vaso de barro. Pero lleno de lo que Dios quiere para mi vida. Lleno de lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Amén. Es necesario caminar con él. Yo leía el otro día algunos apuntes de la facultad y se me venía enseguida a la mente este pasaje, porque les comentaba en la otra prédica. Esta es una subjetividad angustiada. Esta es una subjetividad tan endeudada, ¿sí? Tan llena de cosas, que eso nos aprisiona, nos angustia, nos trae tribulación. Amén. Entonces, es necesario, ¿sí?, que nosotros compartamos
Amén.